Cuando nos referimos a un peleador que tiene mucho cardio, por ejemplo Merab, nos referimos a una persona que tiene la capacidad de repetir esfuerzos durante todo el combate. Es decir, en este caso, Merab le hemos visto hacer decenas de derribos en un combate de campeonato con toda la presión que eso supone y aún así mantener esa forma física y parecer que no se ha cansado, ¿no? Por ejemplo, en ese combate que ya era un año, no sé exactamente hace cuánto fue, contra Umar Nurmagomedov, ¿no? Pudimos ver esa superioridad. Pero la palabra cardio a nosotros no nos termina de encantar, ya que a veces se confunde, por su parecido con la palabra cardiovascular, con la capacidad o resistencia aeróbica. Y hay que entender que las MMA normalmente es un factor, pero no es la única capacidad de nuestro cuerpo importante, ya que a nivel de resistencia es muy importante la anaeróbica, que vamos a estar viendo después. En este deporte no solo es importante esta diversidad o variedad de intensidades físicas, ¿no? De resistencias, sino que también se da mucha variedad de patrones de movimiento, es decir, de movimientos que haremos en el combate. Por ejemplo, se nos pueden dar scrambles, ¿no? En la lucha, en el que nos intentemos levantar o intentemos tirar a nuestro oponente y se defienda, o intentemos simplemente buscar una mejor posición. O también podemos intentar un triángulo, ¿no? Esta sumisión del jiu-jitsu que haremos boca arriba, tirados en el suelo, ¿no? Un movimiento totalmente distinto. O por ejemplo también se han visto un montón de codos giratorios, golpes giratorios, incluso patadas giratorias, ¿no? Como esta de Edson Barbosa, que a mí me encanta. Por último, y también siguiendo esta línea de la variedad, tenemos que hablar de la variedad ya más que obvia, ¿no? De peleadores. Es decir, no es lo mismo el entrenamiento que va a seguir un peleador puramente grappler, ¿no? O el que va a seguir un peleador puramente striker, como por ejemplo puede ser un Conor McGregor, o un peleador que sí tiene muy buena base de lucha o de Muay Thai, pero es una persona completa y su estilo de pelea, ¿no? Se basa en adaptarse a cómo puede ganar en esa pelea específica a su contrincante, como por ejemplo John Jones, que es un gran ejemplo de esto que acabo de mencionar. A continuación vamos a hablar de los sistemas energéticos, ya que son esenciales para entender cómo funciona nuestro cuerpo en una pelea de MMA. Hay que entender que tenemos, por así decirlo, dos tipos, aeróbico y anaeróbico. Y además, dentro del anaeróbico había dos tipos en los que vamos a entrar después. Enfrentándolos podemos ver que las diferencias son, si no son todas, son casi todas, ¿no? El aeróbico nos va a permitir, por ejemplo, como os pongo aquí, recuperarnos, ¿no? Y poder realizar esfuerzos de una manera más repetida. Los dos sistemas anaeróbicos nos van a permitir, pues, por ejemplo, lanzar un gran golpe, hacer un gran derribo en el primero de los casos, o en el segundo de los casos, pues hacer un scramble, ir con una combinación larga y potente para terminar la pelea buscando el KO después de haber dado un gran golpe, y nos darán, por así decirlo, las herramientas para realizar nuestras técnicas, ¿no? Pues eso, un derribo, una sumisión o un golpe. Y el aeróbico, aunque nos sirve para movernos, ¿no? Nos sirve para cuando no estamos intercambiando, para cuando tiramos un jab solo por tantear, para cuando estamos analizando al rival o nos estamos moviendo por el tatami. También, y su principal función, en mi opinión, en las MMA, es que nos permite mejorar el tiempo de recuperación de nuestros otros dos sistemas anaeróbicos, ¿no? Permitiendo así poder repetir esfuerzos de una forma prolongada. Es decir, lo que antes llamábamos cardio. Bien, antes de seguir con el cómo vamos a entrenar estos sistemas y cómo optimizar, ¿no? El entrenamiento para poder así mejorar de una forma exponencial, súper rápido, quería hacer una pequeña aclaración que a veces no se tiene en cuenta, y es que, por ejemplo, por el peso, o más bien por la cantidad de músculo que tiene nuestro cuerpo, también cambia la capacidad de cardio, por así decirlo, la capacidad de repetir esfuerzos de la que tanto estoy hablando. Por ejemplo, un peso pesado muy musculoso puede tirar golpes con mucha más potencia, con mucha más explosividad y con mucho más peligro que un peso gallo, pero no podrá repetir los esfuerzos con la misma cantidad de repeticiones que, por ejemplo, un peso más ligero. ¿Por qué? Pues porque tiene más cantidad de músculo y la energía utilizada es mayor. No solo eso, sino que las capacidades también cambian por genética. Por ejemplo, hablábamos de Merab y Sean O'Malley, ¿no? O'Malley nunca va a poder tener el cardio que tiene Merab. No solo por entrenamiento, que también Merab es un distinto en eso, sino que también Merab tiene condiciones físicas para tener un buen cardio.
es decir, tiene una caja torácica amplia, lo cual le permite tener un volumen de oxígeno superior a otros rivales de ese peso. Y por último, otra diferencia también genética es el sexo, ya que una mujer tiene fibras más lentas que le permitirán hacer golpes menos explosivos y esfuerzos menos potentes, ¿no? Pero sí que pueden normalmente repetirlos durante más tiempo, es decir, es muy raro ver una pelea, ¿no? Por ejemplo, en la UFC, que es el más alto nivel, pero es que incluso de niveles más bajos, de mujeres que acaben agotadas, ¿no? La pelea. Es decir, nunca acaban arrastrándose por el tatami, como sí que podemos ver, no hace falta ni que te vayas a los pesos pesados, ¿no? Puedes irte a un semipesado o a un peso medio de la UFC, que es el nivel más alto del mundo de las MMA, y hay combates que acaban realmente pues, exhaustos, ¿no? De repetir esfuerzos. Bien, dicho esto, vamos al turrón, vamos a cómo entrenar estos sistemas. Primero, el aeróbico. Lo vamos a entrenar, aunque tiradas largas entrenas el sistema aeróbico y está bien, se puede hacer para potenciar ese sistema aeróbico y tener una buena base, pero en mi opinión se debería entrenar de una manera más diferente, es decir, con intervalos. Por ejemplo, podemos hacer intervalos de 12 minutos en los que estaremos entrenando esa capacidad aeróbica, pero a una intensidad más real, más de combate. Pero bueno, estos ejemplos específicos los vamos a ver al final del vídeo. También es importante decir que a nosotros preferimos entrenar este tipo de capacidades aeróbicas o bien fuera de campamento o bien lejos de la competición, aunque ya estemos en campamento. ¿Por qué? Para que cuando queramos afilar esa parte anaeróbica, esa parte técnica, ¿no? Esa parte adaptada a nuestro rival en función de nuestra táctica y nuestra técnica, tengamos esa capacidad, ¿no? Esa base sólida de resistencia aeróbica. Y por último, para entrenar el sistema anaeróbico, probablemente el más complejo y el que más se note la diferencia dentro del combate, tenemos que diferenciarlo. Como bien hemos dicho, tenemos la parte aláctica, es decir, no usa lactato, y la parte láctica. En esa parte aláctica, ¿no? Que sería la fosfocreatina, ese sistema, vamos a hacer esfuerzos supramáximos, como un derribo al estilo Daniel Cormier, que lanzas a tu rival por los aires, o una patada durísima, pero no podremos mantenerlo durante más de unos 10 segundos ese esfuerzo. Entonces, eso es lo que vamos a intentar entrenar. Por otro lado, la parte láctica, la glucólisis anaeróbica, nos ayudará en situaciones de, por ejemplo, un scramble o una combinación de golpes después de un gran golpe para intentar terminar la pelea o ground and pound, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, intentaremos entrenarlo de una manera más extendida que el láctico, pero con una intensidad un pelín más baja. ¿Por qué? Porque no vas a poder mantener una intensidad supramáxima durante más de 10 segundos. En cambio, el sistema láctico, esta glucólisis anaeróbica, la deberemos de entrenar en tiempos a partir de esos 10 segundos. Y en intensidad, pues una más baja, ya que no vamos a poder mantener más de 10 segundos un esfuerzo supramáximo. Es decir, nosotros nos podemos esforzar al máximo, pero nuestro cuerpo ya no será capaz porque habrá agotado el sistema fosfocreatina. Con lo cual, bajará el nivel y bajará nuestro rendimiento. Entonces la idea es mantenernos en un 90%, es decir, casi máximo, son intensidades altas, pero intentando mantenerlas durante más tiempo. Dos apuntes muy importantes que hay que hacer en cuanto al entrenamiento anaeróbico, del cual acabamos de hablar, sería: punto 1, intentar priorizar la calidad tanto de ejercicios como de repeticiones, es decir, elegir ejercicios que de verdad se adapten a nuestro estilo, a nuestras necesidades y esté esa intensidad, ya que si no realizas una intensidad, por ejemplo, supramáxima entrenando el ATP-PCR, no estarás entrenando esa zona, sino que estarás entrenando pues una mezcla, ¿no? Entre anaeróbico y aeróbico y no estarás mejorando lo que podrías. También nosotros consideramos que es importante aquí realizarlo en campamento, teniendo cuidado, eso sí, con el volumen, ¿no? Para no cargar a nuestro jugador, en este caso peleador, y que pueda seguir realizando entrenamientos tanto de técnica como que no se lesione, no tenga fatiga y pueda seguir mejorando de cara a esa competición. Y por último, y ya llegando al final de esta parte física, os enseño este ejemplo. Aquí lo podéis ver, que se puede ver tanto el ratio, ¿no? De trabajo-descanso que deberéis de fijaros si queréis elaborar vuestro propio entrenamiento, aunque ya os digo que no hace falta. Por ejemplo, Iván, mi compañero, ha creado un entrenamiento que os vamos a dejar en la descripción por si le queréis echar un ojo. Está, la verdad, que es súper completo y súper recomendable. Siguiendo en la tabla podemos ver
el tiempo de trabajo recomendado para cada uno de los 3 sistemas y sobre todo, en mi opinión, la intensidad, ya que pues es lo que he contado antes. Para entrenar este tipo de situaciones o este tipo de resistencias hay que ponerse en esa situación y de verdad esforzarse y darlo todo. Bien, y por último, y bastante resumido, vamos a hablar de la psicología dentro de las MMA. El primer apartado va a ser encontrar qué tipo de persona somos a nivel mental, qué tipo de peleador es nuestro cliente, ¿no? Y entender cómo ve el combate, qué confianzas tiene, ¿no? Qué enfoque lleva hacia el combate o cuál es su objetivo dentro de este combate. Como segundo apartado, va a ser muy importante esta fatiga que nos va a entrar y cómo reaccionamos ante ella. Es decir, a lo mejor tiramos un golpe y no impacta como creíamos. ¿Por qué? Porque estamos fatigados. O hacemos un derribo, lo hacemos con buen timing, lo hacemos cuando toca, pero básicamente no tenemos energía y nuestro rival tiene más. Con lo cual fracasamos. Entonces, la clave está en cómo reaccionamos ante ese problema. Y como último punto, y para mí más importante de todos, es la toma de decisiones dentro del combate, es decir, la capacidad de parar, analizar y pensar de lo que está pasando para después poder ejecutar, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos que hemos tocado a nuestro rival, el decidirnos ir a rematarle o no, depende de su estado, el si hemos dañado su pierna, saber que debemos atacarla y sacar provecho de esa situación ventajosa que tenemos, ¿no? Ya no solo pegándola, sino a lo mejor moviéndonos más que él, ya que él está limitado. También es importante esto de la parte negativa. Por ejemplo, nos entra un buen golpe o estamos cansados y hay que saber cuándo hay que protegerse, cuándo hay que sobrevivir o cuándo, por ejemplo, hay que descansar. Estas serían para mí las 3 claves psicológicas dentro de una pelea de MMA. Bueno, ¿qué tal? Vamos a comenzar ya con el apartado de conclusiones. Yo os voy a hablar sobre todo de la periodización y la fuerza, potencia y biomecánica. Y nada, para empezar con la parte de periodización del entrenamiento, no sé si, bueno, claro que sí, ya lo hemos visto, ¿no? Cómo va evolucionando poco a poco desde Rusia hasta ya el final, que es mucho más orientado a las MMAs con García Pallares. Pero bueno, por hacer un pequeño resumen, vemos que en el inicio los entrenamientos son mucho menos claros, todo se hace a la vez, como un poquito más caótico, y de ahí ya vamos pasando al modelo ATR con Isurin, y ya de ahí pasamos una vez más a García Pallares, que es el que dice que a pesar de que el modelo del ATR está muy bien y realmente es el más eficiente a la hora de la periodización para un atleta, hay que tomar en cuenta que si hablamos de las MMAs, como hay un contacto físico, como hay golpes, el músculo tarda mucho más en recuperar y que es un factor a tener muy en cuenta. Entonces ese sería un poquito el resumen de lo que podemos encontrar, y nuestra conclusión es, bueno, que a pesar de que hay que hacer esos bloques del ATR, hay que tomar en cuenta las sesiones técnicas y tácticas para poder regenerar bien la musculatura durante todos los entrenamientos. Entonces ya nos vamos directamente al apartado de fuerza, potencia y biomecánica. ¿Qué hemos visto durante el apartado de fuerza y biomecánica? Así empezamos con el modelo más clásico, que es realizar ejercicios de fuerza y separarlos completamente de lo que es la técnica de nuestro deporte, en este caso las MMAs. Pero con el tiempo nos vamos dando cuenta, bueno, se van dando cuenta, no me incluyo, se han dado cuenta de que quizá unir la parte técnica con la parte de fuerza y dejarlos como elementos aislados, o sea, dejar de hacer que sean elementos aislados, mejor dicho, va a mejorar el rendimiento de nuestro atleta. Y esto poco a poco se va transfiriendo y detallando un poquito más, añadiendo ya las conexiones neuromusculares, aplicando que la coordinación también influye, y durante un trabajo de fuerza puede ayudar mucho trabajar esa coordinación con lo neuromuscular y con la fuerza, y ya finiquitamos sabiendo que durante un combate esto no nos va a ayudar solo al golpear más fuerte, sino que nos va a prevenir de muchas lesiones por movimientos distintos que hagamos a un básico press o una sentadilla, sino que el haber utilizado todos los patrones de movimientos posibles durante un combate nos van a defender tanto a nivel tendinoso como muscular y proteger todas nuestras articulaciones. Y ya estaría, esa sería la conclusión de lo que es la periodización, la fuerza y la biomecánica.